En el día de hoy me gustaría comentar algunas cosas sobre la ansiedad y el tratamiento farmacológico de la ansiedad con benzodiazepinas. Como médico, la verdad es que me genera ciertos problemas en el día a día de la consulta y me da que pensar y quería compartirlo con vosotros. La ansiedad, bueno, todos sabemos que es una sensación bastante desagradable, como de que uno está inquieto, no puede estar en ningún sitio, se siente como que no puede respirar, como una opresión en el pecho, no se puede concentrar. Y esa ansiedad, que es similar al miedo, que es una emoción natural y adaptativa, que es una emoción buena, nos sirve casi siempre cuando bueno, pues hay un estímulo amenazante, cuando hay un examen, cuando tenemos que correr porque nos puede pillar un coche. En fin, la ansiedad es una respuesta adaptativa cuando hay un estímulo que la requiere. Pero el problema es que a veces o bien esa ansiedad es excesiva o bien ocurre sin ningún estímulo supuestamente, o por lo menos sin ningún estímulo que podamos identificar en ese momento. Es cuando aparece lo que llamamos la ansiedad patológica. Cuando un paciente viene y cuenta esas sensaciones, lo pasa muy mal y necesita una ayuda. Muchas veces el mismo paciente pide benzodiazepinas porque ha oído hablar de ellas, ¿no? Y otras veces se las llegamos a ofrecer nosotros porque consideramos que es una situación bueno, pues extrema y que necesita una herramienta que alivie esos síntomas. Las benzodiazepinas son fármacos que lo que hacen es potenciar la acción del GABA. El GABA es un neurotransmisor que existe en el cerebro y que es inhibidor, de manera que lo que hacemos es ayudar al cerebro a controlar esa ansiedad, ¿vale? Esto hasta ahora, por lo que llevamos diciendo, no tiene ninguna pega, con lo cual al final pues muchos pacientes se van de la consulta con una receta de lorazepam porque no pueden dormir por la noche, o el famoso Orfidal, es el nombre comercial, o con un Lexatin por el día, o con Transilium, también habréis oído hablar, todos estos son nombres comerciales. El Ribotril, también para dormir podemos usar el Dormodor o Noctamid, y el paciente la verdad es que se alivia. Además se alivia de forma inmediata, es decir, las benzodiazepinas actúan igual que actúa un analgésico. Te lo tomas y te quita el dolor, ¿vale? El problema es que actúan mientras está en el torrente sanguíneo. Cuando desaparece la acción de la pastillita, desaparece la acción del fármaco. Es decir, no son curativos, son sintomáticos. Pero muchos otros tratamientos también lo son, como os digo el ejemplo de los analgésicos, y no le ponemos tantas pegas a las benzodiazepinas. Entonces, el problema de las benzodiazepinas es que a la larga, cuando ese tratamiento se alarga más de 2 o 3 meses, generan dos fenómenos, que es la tolerancia y la dependencia. La dependencia básicamente implica que uno ya cuando no se toma esa pastilla nota síntomas de abstinencia. No solamente que no esté haciendo su efecto, sino que genera un efecto rebote. Es decir, al no utilizar una dosis, varias dosis de una benzodiazepina, uno tiene, como digo, los síntomas de abstinencia. Son famosos los síntomas de rebote del tranquimacín. El tranquimacín se ha usado muchísimo para controlar los ataques de pánico, que no son ya síntomas de ansiedad flotante, como os digo, sino que la crisis de pánico implica que uno está tranquilamente pues leyendo, viendo la televisión, mirando el móvil y empieza a notar que algo muy malo le está pasando, algo parecido a como que le está dando un ataque al corazón, o se está volviendo loco, se le acelera el corazón, se le suban las manos, sensación muy desagradable y una tensión muscular tremenda que hace que uno se quede después como si le hubiera dado una paliza. Entonces hay veces que se utilizan pastillas que son de rescate, que tienen que ser benzodiazepinas de acción corta para que hagan efecto enseguida y que efectivamente alivian al paciente. El problema, ya digo, que cuando se empezó a usar el tranquimacín, pues parecía, la verdad es que la bomba, ¿no? La panacea, pero después hemos tenido problemas a la hora de retirar el tranquimacín porque ha provocado crisis de rebote. El tranquimacín, el principio activo es alprazolam. Pero bueno, insisto, el problema de las benzodiazepinas no es
no está en ellas mismas, sino en el uso. Siempre para evitar estos problemas que estamos contando, la idea, y de hecho así lo dice la ficha técnica de todos estos fármacos, es utilizarlas de forma temporal. Y para eso todos yo creo que tenemos que colaborar un poquito. Los médicos no podemos olvidar que eso es así, ¿vale? Y los pacientes tampoco. Es decir, que muchas veces el problema es que cuando el paciente viene, está un poquito más calmado y ya le decimos que tenemos que reducir la medicación, entonces no quiere y no lo culpo, porque somos humanos y no nos gusta sufrir. Y si quitamos la medicación, dice, voy a estar mal. Aparte de la tolerancia y de la dependencia que comentábamos, el problema con las benzodiazepinas es que si ya no las quitamos se va alargando el tratamiento en el tiempo. Nos metemos en meses, en un año, en 3 años, en 5 años. Es fácil que uno llegue a la edad ya avanzada y el anciano, muchos ancianos están tomando benzodiazepinas. En la persona de edad avanzada, la ingesta de benzodiazepinas aumenta la probabilidad de caídas. Y una caída en un anciano no es ninguna tontería. Una caída en un anciano implica pues muchas veces que se puede fracturar un hueso porque el calcio en los huesos está disminuido, a veces llega a ser osteoporosis, a veces una osteopenia, es una disminución que no llega al nivel de la osteoporosis. Puede ser que también que esté tomando Adiro, que es un antiagregante, o cualquier anticoagulante, el Sintrón o cualquiera de los nuevos, y entonces esa caída también le genera una hemorragia. Si se fractura un hueso, esas fracturas es fácil que sean quirúrgicas por la edad, y eso implica una hospitalización, una inmovilización, con lo cual implica también una atrofia de los músculos, puede generar una infección nosocomial dentro del hospital, en fin, que una caída en un anciano da muchos problemas o puede darlos. Y es verdad que no podemos evitar que un anciano se caiga porque no lo podemos tener parado, o sea, inmovilizado para que no se caiga, pero también es cierto que tenemos que valorar el riesgo-beneficio de una pastilla que fomenta las caídas, ¿no? O por lo menos aumenta esa probabilidad. Con lo cual eso no quiere decir para nada estoy yo diciendo que las benzodiazepinas no sean buenas, porque lo son, y es una estrategia fundamental cuando uno está agobiado, que no puede vivir así, pero que hay que acompañarlo de otras cosas, porque si no, no se pueden retirar, y si es el único tratamiento que se le ofrece al paciente, y luego le decimos, te lo vamos a retirar, entonces si el paciente durante ese tiempo que le ha ayudado a la benzodiazepina no ha desarrollado otras estrategias, pues claro, no quiere quedarse sin nada que le ayude a manejar esa ansiedad. Hemos hablado de la tolerancia, de la dependencia y hemos hablado también del riesgo de la toma de benzodiazepinas en el anciano. Y hay otro problema que yo creo que es todavía, para mi gusto, por mi trayectoria como psicóloga, que yo antes de ejercer como médico, ejercía como psicóloga clínica, me parece, estoy más sensibilizada todavía con él. Este problema es el freno que supone para hacer cambios. No obstante, para no alargar este vídeo, ese asunto lo vamos a comentar en otro vídeo. Estad atentos porque lo voy a colgar en cuanto me sea posible.